Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Bien, bien, gracias a Dios, aquí ya listos para un nuevo, un nuevo tema, eh, una nueva plática para acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Bueno, muchas Ujú. gracias por su tiempo. Iniciamos entonces. Sí, cómo no. Y bueno, pues hoy, este día es el Dios verdadero, el tema de hoy, y bueno, saber cómo nos interesa y cómo queremos nosotros conocer a Dios y cómo estar en esa comunicación con Él, pues hoy es saber acerca de este Dios precioso que tenemos y quién es Dios para nosotros, quién es Dios para los que le buscamos, que estamos interesados en conocer más acerca de Él, pues es saber, ¿verdad? Que él nos ama y que reconocer que es Dios, que es el Dios verdadero. Y bueno, y pues para hacerlo, pues sabemos que la Biblia es la única fuente espiritual autorizada para revelarnos su persona, para revelarnos quién es Él, para comunicarnos, ¿verdad?, acerca de Dios. Es solamente la Biblia, la fuente, ¿verdad?, espiritual que tenemos para introducirnos y saber más acerca de nuestro Dios, del Dios que nosotros seguimos y que es el Dios verdadero. Entonces, pues Dios es el motivo, entonces, por el cual el hombre existe. Es el centro de la vida misma, Dios. Así es, ¿no? Si Él no existiera, todo sería nada, todo sería pues muy diferente y pues realmente nuestra fe no estaría basada en nada, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Pensar en eso para los que creemos es imposible, ¿no? Entonces sería todo nada, todo existe porque Él es. Ujú. Él es eterno e inmutable, ha estado y seguirá estando, ¿no? Entonces, no cambia y todo lo que Él nos dice en su palabra no cambia. También es un Dios fiel, un Dios que lo que ha escrito, lo que ha dicho es eterno, ¿no? Es para siempre. Y no cambia como el hombre cambia, no cambia como nosotros cambiamos en pensar esto o aquello, sino Dios siempre tiene ese mismo pensamiento inmutable. Ajá. Él es eterno y es el eterno yo soy el que soy. Él mismo se nombra a sí mismo como que él es el que es, ¿no? El yo soy el que soy. Ujú. No es producto de la mente humana o de la necesidad del hombre. Dios ha existido siempre antes de que nosotros estuviéramos sobre esta tierra, ¿no? Dios ha sido siempre, ¿verdad? Entonces, no es producto de la mente o de la necesidad del hombre. Entonces, la única fuente confiable que nos ha dado el único Dios verdadero es la Biblia. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos y podemos estar entendidos de quién es Él, en donde Él se muestra tal como Él es. Entonces, pues también sus pensamientos, sus obras, su corazón y su propósito para la humanidad a través de todos los tiempos nos los dice en la palabra, ¿no? Y ahí podemos encontrar todo esto. Entonces, conocer la Biblia es estar comunicándonos con Él, entenderlo a Él, ¿verdad? En la medida que Él se va revelando a cada uno de nosotros o que se revela al hombre, ¿sí? Entonces eso es lo que es. El hombre es un ser espiritual, ¿verdad? Por naturaleza. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues inevitablemente el hombre siempre ha deseado y ha buscado a Dios, pero después de la desobediencia de Adán y su posterior salida del jardín del Edén, ¿verdad? Como leemos en la palabra, o como sabemos, o apenas empezamos a entender esto, ¿verdad? El hombre perdió pues su relación personal con el Señor. Y ahí en Génesis 1:27 en la palabra, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 3:23 y 24 también leemos que, y lo sacó Dios del huerto de Edén para que lo labrara para la tierra, que, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y pues debido a esto que leemos, ¿verdad? Y por la separación del espíritu humano con Dios, pues el hombre quedó totalmente incapacitado para conservar esa relación personal con el Padre, ¿no? Pero no perdió su espíritu el hombre, o sea, ahí seguía el espíritu del hombre, pero se apartó de Dios, ¿verdad? Por esta situación que leemos en Génesis, ¿verdad? Donde perdió pues su relación con Dios. Bueno, lo que sí no perdió, como les decía, es su espíritu. Ajá. Y eso trajo como consecuencia que el hombre se formara un concepto de la deidad o de Dios o de todo aquello que no pudiera explicar racionalmente, y hizo una mezcla de fenómenos naturales inexplicables, ¿no? Entonces, como estaba apartado de Dios, pues el hombre buscó por otro medio, ¿verdad? Como llenar ese espíritu que no se fue de él, que estaba en él, porque Dios lo creó con un espíritu. Conforme la humanidad se expandía y maduraba, pues mucho se incrementó el conocimiento de las ciencias, el bien y el mal. El hombre adaptó su pensamiento, su pensamiento entonces místico ya, porque ya no estaba como Dios quería, a la creación de diferentes religiones y filosofías, dejando pues la idolatría y los sacrificios, pues en muchos grupos, en muchas etnias que, que, que se formaron así, ¿no? Que no estaban tan avanzadas y pues creyeron en muchas cosas, empezó a entrar ahí todo esto, ¿no? De este pensamiento místico, ¿sí? Y ya no un pensamiento como con la obediencia hacia Dios o el seguir a Dios o estar cerca de Dios, sino ya es un pensamiento místico que confundió completamente pues a mucha parte de la humanidad, ¿no? Por este pecado. Sin embargo, la naturaleza adámica de los hombres no llevó al encuentro no los llevó pues al encuentro con el único Dios verdadero, sino a filosofías también, ¿no? Aparte de la idolatría, las religiones, lo místico, los llevó a filosofías heréticas o pues que no hablaban de Dios y filosofías extravagantes y de religiones ritualistas, que a veces eran crueles e impositivas y para tratar de explicar así, de esa manera, que había un Dios, ¿verdad? A la medida de cada quien, ¿no? Entonces todo esto pasó por, por, este, por esta caída, ¿no? Por la separación de Dios, el hombre se separó de Dios y bueno, pues ahí la humanidad se contagió de esta incredulidad o de estas ideas o de todas estas filosofías que vemos. Y ahí podemos leer ahí en capítulo 1:18 de Romanos, del 18 al 23, acerca de esto, ¿no? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, o sea, de todo lo que vemos, de todo lo que sabemos de Dios, ¿verdad? No tenemos excusa y dice aquí Romanos bien, ¿no? Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Entonces, pues claramente, ¿verdad? Nos dice aquí Romanos cómo estuvo la cosa en este proceder del hombre en ese momento, ¿no? De la separación con Dios. Dice, su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Aconteció. Entonces, el hombre que no estaba regenerado en su espíritu, que no se regenera en su espíritu, va a excluir a Dios, al Dios verdadero, y lo va a colocar en un lugar como si fuera cualquier Dios, ¿no? Va a colocar en su lugar a su propio Dios, que resulta finalmente en idolatría.
¿sí? Y va desde los objetos y elementos naturales hasta filosofías humanísticas, ¿no? Incluyen todo esto. Por ejemplo, el poderío económico, el sexo hedónico, valores sociales distorsionados, la violencia en sus variantes, ¿verdad? Entonces, pues todo esto, ¿no? Que es la causa de, pues de muchas desgracias, mucha tristeza, mucha violencia en la humanidad también, ¿no? Porque de acuerdo a su Dios o de acuerdo como él siente a Dios o como él quiere ver a Dios, es como el hombre actúa, ¿no? Entonces, pues lo excluye y bueno, pues ese espíritu no regenerado siempre va a estar tratando de excluir a Dios, ¿no? El espíritu del hombre sin Dios. Entonces, Dios se identificó claramente con hombres santos en el Antiguo Testamento y podemos ver ahí algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo Dios se identificó con estos hombres que lo buscaban, que estaban en esa relación con él, en esa comunicación con él, ¿no? Y como por ejemplo Abraham, Moisés, Isaías, el profeta, ¿sí? Todos estos hombres de Dios que buscaban de Dios y Dios se acercaba a ellos o hablaba con ellos, o, ¿no? Entonces, y esa comunicación que había entre los hombres que que conocían a Dios y que, por ejemplo, en este tiempo también nosotros podemos acercarnos, ¿no? Y tener esa relación. Ahí en Génesis 13, del 2 al 4, dice, Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Dice, camino de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí Abraham el nombre del Señor, ¿no? Entonces vemos esa relación que Dios tuvo, como más bien Abraham tenía con Dios, ¿verdad? Y cómo buscaba de Dios. Y en Éxodo 3:14, viendo pues en este anterior a Abraham, ahora en Éxodo 13:14, podemos ver la relación de Moisés con Dios, ¿no? Dijo Moisés a Dios en Éxodo 13, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Señor, el Dios de sus padres, me ha enviado a ustedes, me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? Si voy a los hijos de Israel, ¿qué tengo que contestar? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes, ¿no? Entonces, aquí Dios, hablando Dios mismo con Moisés, de quién es él, ¿no? Él es, yo soy, tenía que decir Moisés, ¿verdad? A los hijos de los hombres, yo soy, me envió a ustedes. Entonces vemos esa relación, esa comunicación que tenían estos hombres de Dios con Dios mismo, ¿no? Entonces, pues ahí, y en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Y bueno, pues podemos ver estas palabras que habla Isaías acerca de Dios mismo, ¿no? De lo que Dios le dice a Isaías, a este profeta, ¿no? Entonces, este hijo va a nacer, va a ser dado, y dice, y su principado sobre su hombro, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, qué palabras tan increíbles, ¿no? Que nosotros podemos tener ahora y que podemos estar atentos a todo esto, ¿no? No se diga en estos días, ¿verdad? Que ya empezamos diciembre, ¿verdad? Para empezar a esperar ese tiempo donde la familia se reúne, donde podemos honrar a Dios, donde podemos hablar acerca de Dios, donde podemos gozarnos, ¿verdad? Por ese nacimiento precioso de Dios. Y bueno, Isaías, ¿verdad? Aquí hablando acerca de quién es Dios, de cómo nosotros podemos conocerle y de ese verdadero Dios, nos habla estas palabras tan claras y tan preciosas, ¿no? Entonces, y precisas también. Y en el Nuevo Testamento también se nos da el único nombre de Dios que actualmente todos conocemos. En Filipenses 2, del 9 al 11, ahí leemos, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, en consecuencia, todos los nombres de falsos dioses que hay de muchos en la Biblia, ¿verdad? Y en la arqueología y en los pueblos, ¿verdad? O la sutil y disimulada idolatría, incluida en filosofías humanísticas e ideologías de todo tipo que salen sobrando, pues no tienen razón de ser, porque tenemos un verdadero Dios, tenemos a Dios Padre, al Dios de la Biblia, al Dios que confiamos nuestra vida, al Dios que anhelamos, al Dios al que creemos, al Dios que le pedimos, al Dios que amamos y al Dios del que estamos queriendo saber más, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Entonces es importante conocer al Dios verdadero, es importante comunicarnos con el Dios verdadero, ¿verdad? A través de su palabra es importante saber que Él nos habla, que Él está, que Él es el yo soy, ¿verdad? Él es el Dios que nosotros seguimos. Entonces, el Señor es más que un concepto, Dios es más que un concepto, es una persona soberano y con todos los atributos que solo la deidad puede poseer, ¿no? Es el amor, la omnisciencia, la omnipotencia, todo lo que las palabras que lo honran y que lo bendicen, ¿verdad? Todo eso es Dios, que es maravilloso, majestuoso, poderoso, soberano, digno, ¿no? Y todo lo que hablamos acerca de Dios es una persona y con todos los atributos que solo Él puede poseer, ¿sí? Y bueno, y seguimos pues hablando acerca de estos conceptos que el hombre tocó o empezó a buscar para llenar su espíritu, como veíamos en la sesión pasada, ¿verdad? Acerca de que estamos formados de espíritu, alma y cuerpo, pues todo esto es muy importante conocerlo, ¿verdad? Porque a veces nuestro espíritu solamente se está llenando de engaño, de mentira, de falsedad, de maldad, de orgullo, de nuestro propio yo, de nuestros propios deseos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios eterno, ¿verdad? Y quitar todos esos conceptos filosóficos o humanistas que hay de Dios, ¿no? Que existen en la actualidad y todo esto. Entonces, porque la filosofía humanista extrae de la propia experiencia del ser humano un concepto de Dios, ¿verdad? La cual va en directa proporción a la necesidad del hombre, espiritual del hombre, esa necesidad espiritual del hombre y de la paradójica negación de la existencia de un Dios único y verdadero. Y pues lo más interesante es que teniendo necesidad de Dios, se le excluya, ¿verdad? De que o se le excluya o se le quita, ¿verdad? O se le quita del espíritu humano, ¿no? No, el mundo no acepta, ¿verdad? A Dios como el Dios verdadero, lo excluye y no quiere que se involucre con el espíritu humano, ¿no? Se excluye de que se involucre en el espíritu humano. Entonces, pues nosotros tenemos que tener esa manera de entender a Dios, esa manera de conocer a Dios. ¿Y cuál será entonces la manera de entenderlo, no? Si solo somos una creación finita y llenos de limitaciones, ¿cómo vamos a entender a Dios si somos tan pequeñitos, ¿verdad? Tan chiquititos a comparación de Dios, ¿verdad? Impotentes o no tenemos toda esa grandeza, ¿no? Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, pero consideramos, pues, en este siguiente tiempo, ¿verdad? Esa lista de, pues, las cosas principales o elementos que nos pueden ayudar para conocer, ¿verdad? Para entender a Dios. Entonces, pues somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos un espíritu, tenemos un alma y estamos en un cuerpo, como ya veíamos en la sesión pasada. Por lo tanto, conociendo al hombre según lo muestra la palabra de Dios, podemos tener un certero concepto de Dios, ¿no? Como ya vimos del pecado, de Adán y Eva, como ya vimos en Génesis, ¿verdad? Que podemos entender lo que pasó, podemos con esta explicación sencilla, breve, pero podemos entender que el hombre pues dispuso su espíritu a nada, ¿no? A lo que viniera, a lo que se presentara, a la filosofía, no sé, a las ideas, ¿verdad? Místicas, y pues por eso
el hombre pues buscó por otro lado, ¿verdad? Cosas que lo llenaran, lo llenaran en su espíritu, pero cosas que no proceden de Dios. Entonces, podemos tener un concepto certero de Dios y podemos ir a ese conocimiento, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo, ¿verdad? La palabra, conociendo a la persona de Jesucristo. De esa manera conocemos al Padre también, ¿sí? Y está ahí en Juan 8:19, esta cita que dice, 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Entonces, aquí lo que nos está hablando la palabra, lo que está diciéndonos es que tenemos que conocer a Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a mostrar las obras del Padre, todo lo que Jesús escuchaba o lo que sabía del Padre, vino a mostrarnos cómo era Dios, cómo era también el reino de Dios, ¿no? Entonces, conociendo a Jesús podemos conocer al Padre. Y esto, bueno, como leímos en Juan 8:19. Y más adelante, ¿verdad? Jesús también les dijo, ahí en el mismo libro de Juan 14:9, también les dijo, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, a mí me conocéis. Bueno, esta es la que leí, pero dice Jesús en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, esta es una de las principales formas en que nosotros podemos conocer, o sea, la principal, conociendo a Jesús, ¿no? Ajá. Entendiendo que la creación y todas las cosas fueron hechas y diseñadas, creadas por Él, y solo su poder y sabiduría lograron tales maravillas, ¿no? Creyendo que la Biblia es su palabra, también es, como ya les decía, la forma en que conocemos al Padre, porque ahí nos revela su propia persona y en la persona de Jesucristo, ¿no? Pidiendo sabiduría de lo alto y luego preguntarle a Él que nos dé entendimiento de su persona, su amor y su misericordia, ¿no? Orando también, orando al Padre, pidiéndole esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y que Él nos dé ese entendimiento. Y también a través de nuestra relación personal con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es como también podemos conocer al Padre. Se nos revela la persona de Dios a través del Espíritu Santo y consecuentemente podemos entender lo suficiente y necesario de su persona, de la persona de Dios, ¿verdad? Como su función, de la función que hace Dios en nuestra vida, lo que hace en la naturaleza, lo que hace donde estamos, ¿verdad? Con nuestra familia, todo esto, así Dios se nos va a revelar, así es como vamos a poder conocer más a ese Dios verdadero. Y la revelación bíblica de la persona de Dios está en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que deducimos y creemos que es posible conocer a Dios. Esta es una promesa verdadera. Pero ¿cómo podemos estar tan cerca de Dios como para poder conocerle más? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, llegando hasta ese mismo trono de gracia, ¿no? Lo podemos hacer. O sea, ahí en Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿no? Esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues, ¿quién es el sacerdote? Jesucristo, ¿verdad? Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, ¿sí? O sea, que siempre esa esperanza esté en nosotros, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel gran día se acerca, ¿no? Entonces, esta es una manera, ¿verdad?, de cómo vamos a llegar el conocimiento de Dios. Vamos a llegar a través de esa sangre que Jesús derramó y que abrió ese velo por donde nosotros podemos tener esa entrada directa al Padre, ¿no? Es lo que habla Hebreos 10, del 19 al 25. Y Hebreos 4, 16 también nos vuelve a decir, o nos dice también, anteriormente con anticipación, decía: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Dando entonces lo anterior como es el trono de la gracia de Dios. ¿Cómo es ese trono de la gracia de Dios, verdad? Que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos lleve a ese lugar, ¿verdad? Ese lugar precioso donde podemos encontrarnos con Dios, donde podemos conocer al Dios verdadero, ¿sí? Congregándonos, amando a nuestro prójimo, ¿verdad? También lo podemos hacer de esa manera, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos, disfrutando de la lectura de la palabra y hacer buenas obras, ¿no? Siendo enseñable, y siendo enseñables también, ¿verdad? Dejar que Dios nos enseñe, como los que están hoy escuchando, ¿verdad? Ese espíritu enseñable que nos atrae, que nos lleva a conocerle más, nos lleva a buscar, como es este tema, buscar en ti, Señor, busco en ti, ¿no? Como es el lema de esta radiodifusora. Entonces, buscamos a Dios, ¿no? Siendo enseñables, siendo en el Espíritu Santo, porque Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas, ¿no? Y Él está hablando en nuestras vidas. Y bueno, en Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, todo lo que leemos en la palabra, todo lo que estamos aprendiendo, Dios nos lo va a recordar en el momento que lo necesitemos, en la situación en la que estemos, ¿verdad? Entonces es muy importante por eso acercarnos a estudiar la palabra, a escuchar lo que Dios nos dice. Y Juan 2, 20 al 21 dice: ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Les he escrito no porque sean ignorantes de la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces, permanezcamos en la verdad, ¿verdad? Para seguir teniendo esa relación con este Dios precioso, nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios verdadero. Ajá, y también podemos hacerlo por la fe que viene de Dios, confiando plenamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues el único concepto válido de Dios es que Él mismo se revela en la Biblia, ya que el hombre, por ser creado, no puede abarcar en absoluto y en sus propios términos tal concepto. Además, un hombre incrédulo solo puede asociar a su Dios a su experiencia psicológica, mística o mágica. El creyente tiene el acceso al único concepto real dado por el propio Dios a través del Espíritu Santo, escrito en su palabra. Pues yo creo que con esto nos quedamos en esta mañana y continuaremos hablando más acerca del Padre, porque es un poquito largo este tema, pero seguiremos en esto y pues les agradezco su atención. Gracias a Dios por todos ustedes y que el Dios verdadero y Jesucristo, nuestro Señor y su Espíritu esté con todos ustedes. Les bendiga en este día y sea un gran día para ustedes. Les bendecimos y damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder hablar acerca del Dios verdadero. Que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.